Perfecto. Bueno, el día de hoy voy a hablarles sobre la extinción de especies y el futuro de la humanidad. Quiero antes que nada decirles que este tema es un tema complicado, es un tema difícil, porque es un tema muy grave, por un lado, pero por otro lado quiero decirles que mi mensaje es un mensaje que debemos tomar como un mensaje de optimismo. Eso es lo que quisiera que nos lleváramos. Por un lado, entender la gravedad del tema, por otro lado, un mensaje de optimismo. Ese es mi libro que se llamaba Annihilation of Nature. Fue publicado por la Universidad Johns Hopkins Press en Estados Unidos hace 3 o 4 años y acaba de salir por ya la traducción en español por editorial Océano, y es un libro que sintetiza esta plática que voy a dar el día de hoy, por si les interesa. Bueno, mi profundo agradecimiento por estar aquí con ustedes, esta invitación para mí un gran honor. Muchas gracias y muchas gracias a Lucero Cuauhtémoc y a todos ustedes en esta importante universidad. Es un gran honor para mí. Hablaba hace un momento fuera del aire con mis colegas y con los directivos de la universidad, en donde hablábamos que la situación de la conservación es una situación que requiere que usemos los científicos la ciencia para dirigirnos. Muchas veces nos vamos por la parte filosófica, no que comer carne nadie, o por la parte política, yo soy apoyo a la 4T o no apoyo a la 4T, y eso son posiciones correctas, pero no son posiciones científicas. Lo que yo voy a hablar aquí es que para poder hacer frente a las cuestiones ambientales tenemos que tener lo que me guía, por lo menos a mí, es la base científica, es decir, los datos me dicen si un proyecto tiene un impacto ambiental que lo puede convertir en un ecocidio o no, o si una especie se va a extinguir o no, y eso es lo que puede ayudarme a tomar decisiones de conservación. Y esto tiene que ver con esta frase que saqué de la novela del americano Impasible de Graham Greene del siglo pasado, que dice, tarde o temprano uno debe tomar partido si quiere seguir siendo humano. Y esto es lo que quiere decir en este momento, que tarde o temprano uno debe, nosotros como los que nos interesa tomar la conservación, tiene uno que tomar partido en el sentido de participar o no. Y el no participar implica participar. La gente que no participa en hacer cuestiones de conservación está validando de una u otra manera las cuestiones que están pasando. Por lo tanto, es importantísimo que tomemos partido, que tomemos una posición en relación a las cuestiones ambientales si queremos tener algún impacto. Eh, el, el tema, el problema de la extinción de especies es enormemente grave. Es un tema que amenaza la existencia de la humanidad y es un tema que es tan complejo y de una magnitud igual a la de, por ejemplo, un posible holocausto nuclear. Es un problema más inmediato que el tema del cambio climático global, ¿sí? Y es el único tema ambiental verdaderamente irreversible. El cambio climático con algunos cientos o miles de años se va a volver a... La Tierra ha pasado por esto antes. La contaminación, la destrucción de los ambientes. Pero cuando una especie se extingue, como decía William Bibb, un mundo tendrá que volver a pasar, otro universo tendrá que existir para que algo similar probablemente vuelva a existir. Y en este sentido, lo que yo quiero comentarles hoy es que precisamente que debemos entender que la magnitud de lo que está ocurriendo es tan grande que lo que hagamos en los siguientes 15 años, 10 o 15 años, eso es todo lo que nos queda, va a definir el futuro de la mayoría de las especies de fauna, flora y microorganismos silvestres del planeta, y va a definir también el futuro de la humanidad. Nosotros los científicos hemos estudiado las extinciones y en general les recuerdo que en evolución la extinción es un proceso natural. Tenemos especiación, tenemos extinciones y en general, como vemos en esta curva, lo que ha pasado es que siempre la especiación, o sea, la generación por evolución de nuevas especies, ha superado los procesos de extinción, y por eso vemos en esta gráfica, aquí vemos en los últimos 700 millones de años, aquí tenemos el número de familias de animales, y lo que vemos es que ha ido en aumento. En este momento, en toda la historia de la vida en la Tierra, es cuando mayor número de especies de plantas y animales silvestres ha existido. Eso por un lado.
Pero si nos fijamos y bueno, este proceso de la extinción y especiación tiene una tasa, ¿sí? Que le llamamos la tasa de extinciones normales o la tasa de extinción de fondo, y esta tasa se mantiene más o menos entre el 5 o 10%, no es constante, va fluctuando, pero va fluctuando alrededor, digamos aquí. Sin embargo, lo que vemos aquí es que en 5 ocasiones en la historia de la humanidad, pero en la historia, perdón, de los últimos 700 millones de años, ha habido 5 extinciones que le hemos llamado masivas. Las extinciones masivas tienen 3 características en común. La primera, si se fijan aquí, es que el 70% más de las especies vivientes se extinguieron. Uno. Dos, el tiempo geológico fue muy rápido a la extinción, en cientos de miles o millones de años. Y tres, fue causada por una catástrofe natural. La mayoría de ellas fue por cambios climáticos asociados a vulcanismo, etcétera. La última de ellas, de hace 66 millones de años, donde perdimos a los dinosaurios, fue causada por el impacto de un meteorito que es muy famoso porque en Chicxulub, en Progreso, en la península de Yucatán, se puede ver todavía el impacto de este gran meteorito que causó la extinción de alrededor el 90% de todas las especies, 90-95% de todas las especies de plantas y animales del planeta. Es decir, hay una tasa de extinción natural que es la que promueve la evolución de las especies, la evolución de... Y hay una tasa de extinción 5 veces masiva que ha sido causada por catástrofes. Si se ponen a pensar, la evolución de la vida en la Tierra podría haber transcurrido perfectamente bien sin estas extinciones masivas. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Bueno, con mis colegas de la Universidad de Stanford, hace algunos años estaba platicando con Paul Ehrlich sobre esto y nos preguntábamos si la extinción de las especies sería, la tasa de extinción actual sería similar a la que ha ocurrido en tiempos normales en los últimos millones de años, o bien estaría muy elevada. Si fuera muy elevada, podríamos pensar que estábamos entrando en la quinta extinción masiva, en la sexta extinción masiva, perdón. Bueno, lo que hicimos es, primero teníamos estos datos en donde lo que encontramos es que la mayoría en los últimos 100 años se han perdido varios cientos de especies de vertebrados. Desde 1500 se tiene más o menos evaluado. Actualmente, después de que hice esta gráfica, ya conocemos que alrededor de 1000 especies de vertebrados se han extinguido en los últimos 5 siglos, pero realmente la mayoría de estas especies se han extinguido en los últimos 100 años, ¿sí? Es decir, en los últimos 10 años hemos perdido una enorme cantidad de especies. Pero la pregunta importante en este caso es si las tasas de extinción de estas especies eran más elevadas que las tasas de extinción normales. Afortunadamente para nosotros, un colega de la Universidad de Berkeley, Tony Barnowski, había sacado una publicación en el año 2011 que midió la tasa de extinción normal en los últimos varios millones de años en mamíferos. Y lo que encontró, fíjense que fue muy interesante, es que las tasas de extinción normal son una especie por cada 5.000 especies presentes en un siglo. Es decir, si había 5.000 especies de mamíferos en determinado siglo, en esos varios millones de años, esperaríamos la extinción de una especie. Si hubiera 10.000 especies de mamíferos, esperaríamos dos, etcétera, etcétera. Y con esta información, lo que nosotros hicimos es evaluar las tasas de extinción actuales comparadas con las tasas de extinción normales en los últimos años. Y bueno, lo que encontramos es que realmente la magnitud de lo que estamos perdiendo indica que hemos entrado a la sexta extinción masiva, y en este caso es una extinción provocada por el hombre. Ahorita le explico, pero aquí están las 5 anteriores normales y aquí está la extinción de nosotros, con sus características. Fíjense que lo que fue muy importante de esto es que nosotros medimos, aquí está la tasa acumulada de especies, aquí están los últimos siglos, y trabajamos con el estatus de 33.000 especies de vertebrados. De estas 33.000 especies de vertebrados que conocemos, y que es un número, en realidad lo que conocemos de la diversidad biológica del planeta es muy poco, conocemos el 2%, sí, de la diversidad biológica del planeta, lo demás es desconocido, no ha sido descrito. Pero bueno, nosotros pensando que lo que está descrito es todo, trabajamos con 33.000 especies de vertebrados
y comparamos la extinción normal. Si se fijan aquí en esta gráfica, esa es la extinción normal. Si tuviéramos la tasa acumulada de especies en todos los vertebrados, en 33,000 especies, la tasa, la línea de extinción de estas especies tendría que estar abajo de estos puntitos. Lo que es claro, es clarísimo, es que fue mucho más alta. Mamíferos, aves, otros vertebrados y todos los vertebrados tienen tasas de extinción mucho más altas que la tasa de extinción normal. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente la tasa es muy elevada y elevada es muy elevada, como voy a indicarlo en un momento, y entonces esto nos ha llevado a definir de manera bastante seria que estamos entrando a la sexta extinción masiva. Cuando publicamos el trabajo nos dijeron los colegas, muchos colegas, que estaba muy bien, pero que esto aplicaba a vertebrados, que no pasaba lo mismo con plantas y con invertebrados. Después de este trabajo que se publicó en 2015, ha sido una cantidad de información, cientos de artículos que demuestran que las tasas de extinción en invertebrados, en plantas, son iguales o inclusive mucho mayores que las que hemos encontrado en vertebrados. Y aquí hay una cosa que quisiera comentarles y enseñarles. En esta parte de la gráfica de la derecha, lo que encontramos es la población humana en miles de millones de personas y al lado la curva acumulada de especies, y lo que indica que es básicamente una relación perfecta de 0.0999%, 0.099, y esto lo que quiere indicar, lo que nos indica es que hay una gran relación entre la extinción de especies y los humanos. Es decir, la causa de esta extinción es básicamente una extinción humana, no es una extinción natural. Lo que encontramos es que las especies de vertebrados que se perdieron en los últimos 100 años deberían haberse perdido en 10,000 años. Es decir, fíjense, las tasas de extinción de especies perdidas en los últimos 100 años deberían haberse perdido en 10,000 años. Perdimos cada año en el último siglo el mismo número de especies que se habían perdido en 100 años en los últimos millones de años. Las tasas de extinción actual son 100 veces o más rápida. En algunos grupos es hasta 1000 veces más rápido. Y cuando hablamos de este tipo de números, por ejemplo, nuestros nuevos datos indican que la tasa de extinción, que los que se extinguió en 100 años debía haberse extinguido en 70,000 años. Pero hablemos de esto de 10,000 años. 10,000 años, hace 10,000 años, son números tan grandes que pierden sentido, son difíciles de imaginar qué implica esto. Hace 10,000 años no había agricultura, hace 10,000 años no había ningún poblado, hace 10,000 años los seres humanos no había seres humanos sedentarios. Entonces teníamos que migrar siguiendo el alimento. Entonces, lo que ha ocurrido, y en términos geológicos esa tasa de extinción es momentánea. Las otras extinciones ocurrieron en cientos de miles o millones de años. Esta extinción está ocurriendo primero en pocos siglos, pero actualmente realmente el impacto mayor ha sido en los últimos 60 o 70 años. Y el impacto está acumulándose en cuestión de años. Es decir, en términos geológicos es una extinción instantánea. ¿Y esto qué quiere decir? Que es imposible que las especies tengan la capacidad de adaptarse, de evolucionar, porque el cambio es demasiado rápido. Ahora, una vez que nosotros trabajamos con esto, nos dimos cuenta de que enfatizar todo en la extinción de poblaciones minimizaba el impacto o la magnitud del problema, porque realmente estamos perdiendo muchísimas poblaciones y las poblaciones son el preludio de la extinción de especies. Y bueno, y en realidad, por ejemplo, los jaguares pueden no extinguirse en todo el planeta y quedar poblaciones de jaguares en Brasil al final, digamos, de los próximos 30 o 40 años, pero se perdieron en México o en El Salvador o en Bolivia o en otros países. Su extinción local es como si fuera una extinción total, porque al perderse la población local estamos perdiendo los procesos ambientales, los procesos, la estructura y función de los ecosistemas que nos proporcionan los servicios ambientales. Y voy a abundar un poco más de esto en unos minutos. Bueno, en términos de la extinción de las poblaciones, los datos son realmente muy fuertes. Hemos perdido el 70% de todos los animales silvestres desde 1970 a la fecha. Esta es una fotografía de una manada que tenía entre 20 y 30 mil elefantes en Kenia, que fue fotografiada en 1960. 1960 fue hace muy poquitos años, realmente.
las manadas más grandes de elefantes que quedan son de 100 o 200 animales. Aquí estamos hablando que había concentraciones de 30,000 elefantes o más. Imagínense ver esto, ya no existe. Imagínense el impacto que tenía estos animales en su ambiente con todos los beneficios que se tenían estos para que funcionara correctamente. Imágenes como estas son ya imágenes de la historia, pero son imágenes de la historia que muchos de nosotros ya habíamos nacido cuando se tomaron estas fotos en 1968, 1970. Esto es lo que está pasando actualmente. O bueno, se matan los elefantes para sacarles el marfil. Y bueno, se mata un elefante cada media hora de manera ilegal. A pesar de que ha habido ya una prohibición en China, que era el principal consumidor de marfil, a pesar de eso, se mata un elefante cada media hora. A esta tasa es alrededor del 8% de la población anual de los elefantes. En 10 o 12 años no va a haber elefantes silvestres más que en algunos lugares muy pequeños. Pero el impacto que tenía en la función de lo que estamos va a haberse perdido. Esta es una fotografía, tomadas son cráneos de bisontes. Esta fue la última gran manada de bisontes, 250,000 bisontes, entre Oklahoma, Texas, esa región de Estados Unidos. Unos de los legisladores de Estados Unidos querían hacer una área protegida y avanzó mucho, pero llegó un general y dijo que se mantenían los bisontes, no iban a poder conquistar esas tierras y aniquilar a los indios, porque los indios básicamente subsistían de los bisontes para pieles, para comida, para grasa, etc. Y logró convencer a los legisladores en Estados Unidos de que no solamente debían protegerse, debían exterminarse. En 2 inviernos, entre 1875 y 1876, se mataron 250,000 bisontes en esta carnicería, y básicamente al final de esto los bisontes estaban prácticamente extintos. En términos, ¿cómo podemos plasmar esto en términos de la distribución de la biomasa animal en el planeta? Fíjense que esto es increíblemente terrible, porque el 60% de toda la biomasa animal del planeta son animales domésticos, ¿sí? El 60%. Otro 36% somos los humanos, y solamente el 4% de la biomasa está distribuida en todos los animales silvestres. Es decir, el 4% incluye a las 11,000 especies de aves, incluye a las 6,000 especies de mamíferos, incluye a los 6,000 o 7,000 especies de reptiles, de anfibios, a las plantas, a los invertebrados, a los microorganismos, etcétera, etcétera. Es decir, hemos acaparado el espacio y hemos acaparado la energía de los ecosistemas, y después nos sorprendemos de que haya tan poca fauna, tan poca flora, tampoco que estemos enfrentando problemas tan graves como los que estamos enfrentando, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las causas de esta gran tragedia? Entonces, espero que haya podido mostrarles que estamos perdiendo especies a una tasa mucho mayor de la que se extinguió en los últimos millones de años, y hemos entrado a la sexta extinción masiva. Segundo, que la extinción de especies es uno de los problemas fundamentales. El otro problema fundamental es la extinción de poblaciones. Y la extinción de poblaciones es el preludio, por un lado, de la extinción de especies, pero es el preludio, por otro lado, de la pérdida de los servicios ambientales. Sin servicios ambientales no hay posibilidad de que haya vida en la Tierra. ¿Qué está causando todo esto? Bueno, para los biólogos y para la mayoría de nosotros nos resulta sorprendente que esto está causando por varias causas. Hay una ecuación que se llama la ecuación IPAT, en donde quiere decir que el impacto es la multiplicación del tamaño de la población humana por el consumo, ¿sí? Y por la tecnología que usamos. Es decir, entre más población hay, más impacto hay. Entre más consumo hay, más impacto hay. Y entre tecnologías más ineficientes que usemos, más impacto hay. En este momento en el país, en México, estamos entrando en el que el gobierno federal ha decidido que los monopolios de Pemex y de la compañía eléctrica deben mantenerse. Independientemente si esto es correcto en términos políticos o económicos, es enormemente incorrecto en términos ambientales. México es uno de los pocos países que está girando a tener, otra vez, usar carbono. Estamos usando carbón, ¿sí? Porque uno de los líderes que está ahorita en el Senado, que es Napoleón Urrutia,
maneja los sindicatos de los mineros. Y en esto es muy importante el carbón. Estamos regresando al monopolio de las gasolinas de Pemex, que es enormemente ineficiente y que en este momento debemos estar migrando a otros tipos de esto. Esto, independientemente de nuestra posición política o filosófica, lo que en términos ambientales y en términos científicos es enormemente incorrecto porque estamos virando hacia lugares, hacia políticas que fueron correctas en los años 70. Las implicaciones que puede tener esto para México son grandes, bastante grandes. A nivel mundial no son tan grandes porque México aporta menos del 1% de los gases de invernadero, pero sí demuestran, es una muy mala señal para el resto de los países en desarrollo, que un país tan importante como México, que un país que había tenido el liderazgo en inversiones de energías verdes en los últimos años, esté virando de esta manera a políticas que son anacrónicas. ¿Sí? Y bueno, y aquí lo vemos entonces, el impacto es la multiplicación del tamaño de la población por el consumo y por las tecnologías. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero, reducir el tamaño de la población. No hay, que yo conozca, ningún país en el mundo en este momento que tenga una política de población explícita. En México, en los años 70, tuvimos una política, en los 70, una política de población explícita que logró que el país casi se estabilizara. México y Nigeria tuvieron las tasas de población de las más altas del mundo en la segunda parte del siglo XX y afortunadamente estas políticas nos llevaron a, a, a bajarlas. Ahorita no tenemos una política y al no tener una política explícita de población no nos permite saber si vamos a ser 170 o 140 millones de mexicanos en 10 o 15 años y no nos permite entonces poder hacer una planificación correcta del territorio, de la demanda de agua, de la demanda de energía, etcétera. Si el país tuviera una política así, podríamos saber que en el momento que llevamos a 140 millones de mexicanos, por decir algo, en ese momento, en lugar de tener que tener infraestructura nueva, más carreteras, más trenes, más hospitales, más escuelas, podíamos, en lugar de tener más cantidad, podríamos tener más calidad. En términos del consumo, bueno, ya llegaré a hablar eso en un momento. En términos para nosotros, en la crisis de la extinción, sabemos que la pérdida del hábitat es gravísima. Para que se den una idea, estamos hablando hace un momento también del Tren Maya y que se menciona que puede ser un ecocidio, una serie de cuestiones. Yo lo que mencionábamos, que como científicos lo que nos debe guiar en la toma de una decisión como esta es tener los datos y los datos son los que nos deben decir si esto tiene impactos mayores o no. Cuando evaluamos lo que ha ocurrido en la península de Yucatán, en la península de Yucatán se perdieron 1.800.000 hectáreas de selvas en los últimos 20 años. Con o sin tren, esto ya es una catástrofe. ¿Y qué la está causando? Básicamente el desarrollo agrícola y ganadero y en un tercer lugar bastante lejano el desarrollo de infraestructura urbana. A nivel mundial, por ejemplo, el 90% de las selvas del sureste de Asia se perdieron en los últimos 20 años también. Y así está, si se fijan aquí, Borneo, en esta gráfica fue del año 2005, Borneo tenía todas sus selvas casi, prácticamente no existen. Y lo que vemos aquí es el área cultivada en café y en área clarita, las áreas que no están cultivadas o pastoreadas básicamente, cultivos, perdón. Pero lo que vemos, diría uno, bueno, hay muchas áreas en el planeta que pueden cultivarse. Pues básicamente no, porque aquí es muy frío, aquí es muy seco, y aquí son las zonas tropicales que tienen suelos muy pequeños que no son propicias para eso. Es decir, la pérdida de la vegetación, de los ambientes naturales, es uno de los problemas fundamentales. ¿Sí? Después, la explotación. Estas son las causas que están haciendo ya de una manera muy sintética qué está pasando con la pérdida de la fauna en el planeta. Son la explotación, que es la cacería y las pesquerías, la degradación del hábitat, la pérdida del hábitat, del cambio climático, las especies invasoras, la contaminación y toxificación y las enfermedades. En este momento, una de las cosas que he mencionado, que digo, es que
existe la capacidad, al ir perdiendo las condiciones que tiene la Tierra y por nuestras acciones, al perder especies, al perder ecosistemas, estamos cambiando la capacidad de la Tierra de mantener vida en general y vida humana en particular. Quisiera mencionarme al impacto grave de, como mencioné esta gráfica, perdón, ¿qué hice? A ver si puedo regresarme, aquí está. El COVID, a pesar de que no sabemos si fue un murciélago o un pangolín, evidentemente el COVID-19 es una de 40 epidemias que, esta es una pandemia, pero ha habido otras 40 epidemias que tuvieron la capacidad de convertirse en pandemias y que afortunadamente se lograron parar a tiempo. Tienen que ver con dos cuestiones. La primera es bueno, básicamente con tres. La primera es la destrucción de los ambientes naturales y que estamos cada vez adentrándonos más a lugares donde no habíamos tenido contacto. Recordemos que en la naturaleza, las plantas y los animales silvestres y el hombre, sus poblaciones se mantienen, básicamente una parte que mantiene a sus poblaciones reguladas son las enfermedades silvestres. En las zonas tropicales hay muchísimas enfermedades silvestres, muchas de ellas no conocidas, como el SARS-2, el COVID-19, y estas enfermedades brincan a los animales domésticos o al ser humano cuando destruimos los ambientes y ponemos nuestras granjas o nuestros animales están pastoreando en estos nuevos lugares, o cuando cazamos animales como chimpancés que en el Congo nos dieron el SIDA, nos transmitieron el SIDA o nos transmitieron el ébola. Yo mencionaba que en los últimos 40 años ha habido brotes de enfermedades peligrosísimas, la enfermedad de Lassa, la fiebre de Marburg, el hantavirus, la enfermedad de Lyme, en este caso el MERS, el SARS, etcétera, etcétera. Todas tienen que ver, por un lado, por la destrucción del hábitat y en segundo lugar, tienen que ver con el tráfico y la explotación ilegal de las especies. En este caso es clarísimo, se dice que sabemos que el COVID empezó en algún lugar en China, probablemente en diciembre del 2019, y estas son las condiciones en las que se comercian los animales silvestres, la mayoría de ellos del tráfico ilegal en China, y en China, Vietnam, Indonesia. Si se fijan, aquí hay perros, hay gatos, hay civetas, hay animales domésticos y animales silvestres unos sobre otros en condiciones, primero, completamente inhumanas, en segundo lugar, completamente insalubres. Los animales de aquí están defecando y están orinando en los de abajo. Y esta persona aquí, sin ninguna higiene, está comiendo con esto. Si se meten al internet y ponen mercados húmedos, wet market, van a encontrar muchísimos videos de las atrocidades como esta. Y se llaman wet market porque los animales son destazados allí, ¿sí? Si ven el piso está lleno de sangre y de agua, se cae la sangre, llegan, avientan agua y se limpia. Y bueno, imagínense la cantidad de virus y de bacterias que existen en estos lugares. Eso ha sido el caldo de cultivo para el COVID-19. Cuando la gente me pregunta muchas veces que doy estas pláticas y que me dicen que hablamos de un colapso de la civilización, el colapso está ocurriendo. El colapso está ocurriendo porque ya hay 2.000 millones de personas que no tienen agua, 2.000 millones de personas que no tienen alimento suficiente. El COVID nos ha encerrado y nos ha puesto de rodillas a los casi 8.000 millones de habitantes del planeta. Tuvimos la fortuna de que se desarrollaron las vacunas y que se logró contener, pero si hubiera tenido la mortalidad, por ejemplo, del ébola, se hubieran muerto el 80% de todos los enfermos. La situación hubiera sido catastrófica. Si ya de por sí es catastrófica para la economía del planeta, hubiera sido un colapso. Esta aniquilación biológica, como la llamamos en un artículo que publicamos en el 2017, porque básicamente estamos aniquilando a la fauna y a la flora silvestre, ¿sí? Y estos son los datos. En China se usan más de 100 millones de animales silvestres, ¿sí? Cada año. Generan 74 mil millones de dólares en ganancias. 74 mil millones de dólares es más grande que todo el mercado de animales de productos animales en Estados Unidos, que es uno de los mercados más grandes del mundo, y emplean a 14 millones de personas, ¿sí? Aparte de eso, bueno, otro de los problemas que estamos enfrentando es el cambio climático.
Apenas empezamos a ver estos impactos, pero por ejemplo la Ciudad de México y muchas ciudades de otras partes el país se encuentran en un grave riesgo de quedarse sin agua en los próximos 2 o 3 años. En este momento estoy en Valle de Bravo, en un rancho en Valle de Bravo, que es cerca de la Ciudad de México, y de donde sacan el agua, y el lago de Valle de Bravo está al 45% de su nivel, ¿sí? Tuvieron que dejar de extraer agua porque ya no es, ya llegó al punto crítico. Sacar más agua de esta colapsaría al lago, y entonces están sacando más agua en este momento del Valle de Toluca para llevarla a México. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar cuando en el Valle de Toluca ya no haya suficiente agua, que ya empieza a no haber suficiente agua, y hay 300 o 400 pozos de agua bombeando día y noche el agua del acuífero del Valle de Toluca para la Ciudad de México? ¿Se van a quedar los habitantes del Valle de Toluca sin agua por, para que se mande a la Ciudad de México? ¿O van a intervenir los pozos? Si intervienen los pozos y los paran, la Ciudad de México va a permitir que se pare el flujo de agua a la ciudad más importante del país en términos políticos, económicos y sociales. Es decir, estamos en posibilidades de que haya grandes conflictos internos y externos a nivel de un país y a nivel entre países por estos cambios. Leí una entrevista de uno de los expertos en cambio climático hace apenas 4 días que decía que lo que estamos viendo no es ni la punta del iceberg de lo que viene. Es decir, si el cambio climático sigue sin pararlo, y una de las maneras de pararlo es mantener la fauna y flora silvestres y los ecosistemas, las consecuencias son aterradoras, son muy complicadas. Bueno, ya vimos que Australia se estaba quemando, justo cuando empezaba el COVID, se estaba quemando de una manera sin precedente. Y bueno, estos son algunos de los datos: temperaturas mayores de 40 grados por varios meses. Hubo días con temperaturas mayores de 50 grados. A 50 grados, una persona no puede vivir más de media hora, 30 minutos, 40 minutos afuera, sin sombra y sin tomar agua, porque se muere. Esas son las temperaturas a las que estamos llegando al planeta, y estamos llegando por el cambio climático que es propiciado por nuestras actividades. Bueno, ¿por qué debía importarnos todo esto? ¿Por qué debe importarnos la pérdida de las especies? ¿Por qué no debe importar la pérdida de los ecosistemas? ¿Por qué nos debe importar si se hace bien o mal el Tren Maya? ¿Por qué nos debe importar si México no firma el Tratado de París o lo ratifica? ¿Por qué nos debe preocupar si China no pone un control en el tráfico de especies y sigue cuidando sus especies y destruyendo las especies de otros países? Bueno, hay muchísimas razones por las que debíamos parar esto. Hay razones éticas, ¿sí? Nosotros somos la causa de las extinciones, nosotros debíamos ser la solución. Hay razones filosóficas, hay razones morales, espirituales, religiosas, etc. La razón más importante, es tal vez, la razón más pragmática, es que todas estas plantas y estos animales nos proveen de lo que llamamos servicios y bienes ambientales. Los servicios y bienes ambientales son todos los beneficios que obtenemos del buen funcionamiento de la naturaleza, como la combinación correcta de los gases de la atmósfera en la Tierra. La Tierra es el único planeta que sabemos en todo el universo que tiene más estrellas y planetas que granos de arena en el mar, fíjense. Esa es la magnitud, y solamente sabemos que hay vida en la Tierra. Y hay vida en la Tierra gracias a que por las plantas y animales silvestres, incluyendo los microorganismos, podemos tener una combinación de gases en la atmósfera propicia para que haya vida. La calidad y la cantidad de agua potable dependen de los ecosistemas silvestres. La polinización, por ejemplo, bueno, ahorita llevo eso. Entonces, los servicios ambientales son precisamente todos estos beneficios que obtenemos del buen funcionamiento de la naturaleza, ¿sí? Y aquí están, y se dividen en provisión de bienes, alimentos, agua dulce, maderas, fibras. La regulación de servicios, esta es importantísima. Se regula el clima gracias a estos animales y a estas plantas silvestres. Las inundaciones, las enfermedades, se purifica el agua, los ciclos de nutrientes, etcétera, etcétera. Actualmente, la mayor parte de la energía del sol que podemos utilizar, todas las plantas y animales silvestres y los humanos, viene de la transformación de las plantas de esta energía del sol a energía que podemos usar nosotros, ¿sí? Y los servicios ambientales son
servicios que mantienen y apoyan la vida en la tierra, y los principales son el ciclo de nutrientes, la formación del suelo, la producción primaria. Yo mencionaba que algunos de ellos es como la polinización y dispersión de las semillas, ¿sí? El 75% de los cultivos que usamos son polinizados total o parcialmente por animales. Abejas, mariposas, escarabajos, murciélagos, aves, ¿sí? Eh, 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 el 75%, es decir, en el momento que destruimos el ambiente, esto se colapsa. Una de las cuestiones importantes que hemos visto, que se ha visto, es, por ejemplo, en Costa Rica, donde hay cultivos de café asociados a fragmentos de selva, la producción es 40% más porque están los polinizadores por un lado y también están los depredadores de las plagas por otro lado, que son muchos insectos. Hay algunos estudios en Tailandia que demuestran que el papel de los murciélagos al comer insectos es de varios cientos de miles de millones de dólares que tendrían que usarse en pesticidas si esto no ocurriera de manera natural. Este es otro ejemplo de los servicios ambientales y lo que hacemos. Los manglares son fundamentales como zonas de cría y hábitat para peces adultos, para madera, para fijación de carbono y evitar la erosión, filtración de contaminantes y protección contra mareas y huracanes. Estos son los manglares y esta es su función, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con los manglares? Pues los destruimos, llegamos, tiramos los manglares, los hacemos desarrollo, los hacemos acuacultura o los hacemos cultivo. Y después nos sorprende que llega un huracán y destruye Cancún, o que llega un huracán y hace pedazos las zonas costeras. Pues, no es sorprendente que esto ocurra cuando estos ecosistemas se destruyen. Hace algunos años hubo una iniciativa de 17 gobernadores y de algunos, muchos empresarios que querían destruir, que se permitiera la destrucción de los manglares en México para que pudieran ponerse los desarrollos. Pues la peleamos muchos grupos y muchos investigadores y ganamos porque demostramos que uno, si tiene este desarrollo, por ejemplo el desarrollo aquí, si deja uno el manglar y pone de este lado el desarrollo va a poder protegerse en contra de las inundaciones, de los huracanes, etcétera. Y un ejemplo importante que nos sirvió, de hecho fue después, en el tsunami muy grande que hubo en el sureste de Asia, había varios ejemplos. Por ejemplo, había un par de islas cerca que pertenecen a la India, una que tenía sus manglares, sus arrecifes de coral en buen estado de conservación, y una que ya los habían destruido. En donde la habían destruido, 300 personas de 600 se murieron, la mitad de la población se murió por el tsunami, y en el otro se murieron 2 personas de alrededor de 700 también. Es decir, el manglar y el arrecife de coral le dio una gran protección. Imagínense que vienen las olas fuertísimas y no encuentran nada, encuentran las casas, pues las arrasan, pero antes encuentran el arrecife, les baja la velocidad, encuentran el manglar, les baja la velocidad, y cuando entran al poblado o a la ciudad, ya sí inundan, pero ya no llevan la fuerza para destruir. Bueno, ¿qué podemos hacer? Ya acabo en unos minutos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero que yo digo es que debemos ser actores y dejar de ser espectadores. Debemos tomar partido si queremos seguir siendo humanos. No podemos seguir viendo que se destruyan los ambientes en México sin que hagamos nada. No podemos seguir haciendo que se tomen las decisiones incorrectas en términos de energía sin hacer nada. No podemos seguir viendo que gran parte de las áreas naturales protegidas en México, la mayoría, tienen dueños porque en la reforma agraria no se tomó la providencia de dejar terrenos para la nación, y que esos pobladores locales les prohibimos hacer todo y les exigimos que mantengan sus ambientes. Es decir, tenemos que buscar en ese caso particular cómo los pobladores locales, que son dueños de las áreas protegidas, tengan beneficios por mantener sus ecosistemas. En ese caso, impulsamos con otros grupos y con legisladores hace algunos años instrumentar en México el pago de servicios ambientales, que es un pago que hace el país a los dueños de tierras que tienen bosques y selvas en estado natural, y ha funcionado muy bien. Bueno, una cosa importante para los científicos es que tenemos que aplicar el conocimiento para resolver problemas de conservación y desarrollo.
En México, hasta hace algunas décadas, en el mundo, era correcto que un científico hiciera buena investigación, la mejor investigación posible, y que se publicara en las mejores revistas científicas posibles, y que enseñara. En este momento, aparte de esas cuestiones, es importantísimo que un científico, ¿sí? Trate de que su investigación, la información que genera en el laboratorio y en el campo, tenga aplicaciones para resolver problemas del país, por un lado. Y por otro lado, que haga un esfuerzo por difundir estos temas, que haga un esfuerzo por entender que su investigación no tiene impacto si se queda guardada en artículos y libros científicos. Tiene que generarse los mecanismos para que esto se difunda. Ahora esto se ha vuelto mucho más sencillo por las redes sociales por un lado, pero mucho más complicado porque las redes sociales están llenas de noticias falsas y están llenas en México y en el mundo. Se ha polarizado la sociedad de una manera sin precedente, en donde hay buenos y malos, y los buenos y malos son los que piensan como yo son buenos y los que no piensan como yo son malos, ¿sí? Es decir, en este momento es importantísimo que los científicos podamos proveer de información veraz, sólida, eficiente, que ayude al resto de la población a poder tomar mejores decisiones. Tenemos que ser muy creativos, es momento de ser muy creativos, es momento de olvidarnos que nos enseñaron que no se podía hacer esto o no se podía hacer otro. Tenemos que entender que se pueden hacer muchas cosas y tenemos que entender que podemos generar nuevas visiones. Tenemos que ser fríos en el análisis de una mega obra o de una obra de desarrollo. Tenemos que ser fríos para poder ser muy objetivos y poder determinar cuáles son los mecanismos correctos de mitigación, si es que es posible, o si debíamos meter trabajar para parar una obra que tuviera impactos no deseables, que no pudieran ser mitigables. Y finalmente tenemos que ser muy adaptables. Esto va cambiando mucho y esto sobre todo para la gente joven. La gente joven debía estar, si yo fuera joven, dedicaría una parte importante de mi tiempo a entender cuáles son los mercados, cuáles son las necesidades de los mercados en los siguientes 10 o 15 años para poder enfocar por allí mis intereses, ¿sí? Académicos para poder tener un trabajo decente. En los siguientes 10 años va a haber 750 millones de personas que se queden sin trabajo por la inteligencia artificial. En este sentido, yo como biólogo, yo como estudiante, yo como profesionista que empiezo, ¿qué características debo tener para poder tener un trabajo que me permita tener una buena calidad de vida, que me permita ser un buen científico y que me permita aportar a la sociedad? Me parece que las universidades tendríamos que estar enseñando un curso sobre exactamente esto. ¿Qué deben hacer nuestros estudiantes para ser competitivos en el futuro? Y les pongo dos ejemplos y ya con esto acabo. Nosotros formamos la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar. Cuando la formamos no se sabía ni siquiera dónde estaban los jaguares en México. Hicimos la Estrategia Nacional para la Conservación del Jaguar. Involucramos al gobierno federal, a los gobiernos estatales, trabajamos con la iniciativa privada y con las comunidades rurales y aportamos soluciones a megaproyectos como el Tren Maya. Y déjenme decirle que el resultado es que en 2010 había 4,000 jaguares en México, hicimos el primer censo de jaguares en cualquier país del mundo y, bueno, de América, porque nada más hay jaguares en América, y en 2018 lo repetimos y hay 4,800 jaguares. En 10 años la población subió 800 animales y esto es porque ha habido campañas de difusión muy grandes sobre el jaguar. Nadie sabía del jaguar en 2005. El jaguar es ahora el animal del que más se habla en las redes sociales, el animal silvestre de México, como se habla en las redes sociales. Se trabajaron con comunidades, con la iniciativa privada, con los gobiernos federales, estatales, municipales, etcétera, y hemos logrado que el impacto, a pesar de que ha crecido la población, a pesar de que ha habido mayor deforestación, las poblaciones de jaguares se incrementan. Eso es un ejemplo. Y este es otro ejemplo que yo mencionaba hace un rato que hablábamos fuera del aire, que estamos trabajando en un proyecto que le llamamos La Gente contra la Extinción, People versus Extinction. Es un proyecto, muy gran proyecto, que tiene 4 pilares, allí los pueden ver, pero los objetivos son que en los siguientes 6, 8 años podamos, con otros grupos que trabajan en eso, proteger 100 millones de hectáreas de selvas en el mundo, 100 millones de hectáreas, podamos proteger eh, este, eh, eh, a muchos miles de especies en peligro de extinción y que tengamos a 100 especies icónicas también salvadas
Pero, por ejemplo, el jaguar, que al proteger el jaguar en México estamos protegiendo a miles y miles de especies de plantas y animales, ¿sí? Y finalmente, que 4.000 millones de personas por lo menos sepan que la extinción de especies es un problema muy grave y que en este sentido deberemos nosotros, es nuestra responsabilidad pararlo, porque si no existe una posibilidad muy grave, esto es People vs. Extinction, muy grave de que nos colapsemos. Al final, quiero saber que, por un lado, enfrentamos un problema de una magnitud sin precedente en la historia de la humanidad, ¿sí? La extinción de especies y todos los problemas ambientales. Por otro lado, la buena noticia es que todavía hay tiempo, no mucho, pero todavía hay tiempo. Y en tercer lugar, es el momento de poder ser enormemente creativos, enormemente visionarios para poder tratar de parar primero y después revertir estos problemas que amenazan el futuro primero, amenazan un colapso de la civilización y segundo, amenazan el futuro de la humanidad. Yo quisiera que se quedaran con sobre todo la gente joven, de que a pesar de que es un problema muy, muy grave, existen muchas posibilidades de hacer las cosas todavía bien y que los casos de éxito que hemos visto en la reintroducción del lobo mexicano, los bisontes, hace algunos años había 4.000 flamencos, ahora hay 40.000, en las playas de Escobilla llegaban 40.000 tortugas, este año llegaron más de 2,5 millones de tortugas, etcétera, etcétera. Hay muchísimos casos de éxito y en este sentido esos casos de éxito son los que nos deben guiar para poder tener una incidencia en estos problemas. Muchas gracias.